Hola, buenas tardes. Bueno, hoy quería dar comienzo a nuestra unidad 4, que tiene que ver con la teoría de la sexualidad. Bueno, esto de la teoría de la sexualidad es como que es un tema muy amplio en la obra de Freud. Quizás no haya ningún texto en la obra de Freud donde no se haga referencia a la sexualidad. Teniendo en claro que cuando se habla de sexualidad no estamos hablando de genitalidad necesariamente. Por eso, de alguna manera, una primera diferenciación importante que tenemos que establecer es que el psicoanálisis no es una sexología. Ustedes adviertan la denominación. Sexología es una disciplina que deriva de la práctica médica. Nosotros vimos al comienzo, en la conferencia de introducción, las diferencias que Freud establecía entre el discurso, digamos, médico y psiquiátrico con respecto a esa nueva disciplina que Freud estaba forjando en ese momento, que es el discurso psicoanalítico, ¿sí? De modo que la sexología va a tener la impronta y las, digamos, categorías de análisis van a derivar fundamentalmente de la medicina. Es como una suerte de medicina aplicada a la sexualidad. Reparen ustedes la atención que se habla de logos, conocimiento, sexología, como un conocimiento de la sexualidad entendido como el intercambio genital, aunque ellos hablan como que la sexualidad es algo mucho más básico que trasciende los genitales, pero a pesar de ello no tiene nada que ver con el planteo psicoanalítico, ¿sí? Porque ellos hablan de un conocimiento, en todo caso esa sexualidad que ellos definen como amplia, pero un conocimiento al fin, y un conocimiento que tiene que ver desde la conciencia del sujeto y que de alguna manera a través del encuentro con el profesional que le podría dar indicaciones de cómo conocer su cuerpo, cómo intercambiar con su partener para obtener un encuentro más satisfactorio de la sexualidad. De modo que es totalmente distinto a cómo lo plantea el psicoanálisis, que habla justamente, cuando refiere a su objeto de estudio, que es lo inconsciente, es un inconsciente sexual. Sexual que no se reduce a lo genital. Y eso sexual Freud lo plantea como lo no sabido, un saber sustraído a la conciencia que tiene que ver con la sexualidad. Nosotros hablamos en las clases anteriores que esta sexualidad tiene que ver con estas primeras marcas que recibe el sujeto en ese encuentro originario con el otro materno. Ese otro materno introduce, digamos, la sexualidad a través del amor, de los cuidados, de la higiene, de la alimentación. Va marcando a este sujeto eh, y de esa manera se va configurando lo que la autora acá llama, Silvia Tuber, como una psicosexualidad. Por eso dice la autora que es una construcción, ¿no? La sexualidad es una construcción porque no es algo que venga dado desde lo natural. Digamos, para el psicoanálisis, la sexualidad no es algo, no es un dato natural, ¿no? Sino que es una construcción psíquica, y que va a sufrir, digamos, todos los avatares del atravesamiento del complejo de Edipo, que como ustedes saben es como un poco el marco, eh, la matriz por donde circula el sujeto y que permite organizar sus intercambios con los otros, digamos, las otras funciones fundamentales para la constitución de su deseo, ¿no? Que es la función paterna, la función materna, y que desde allí se configurará esa función deseante, que después podrán devenir obstáculos o síntomas, bueno, etcétera, ¿no? Veremos. La autora, yo quería remarcar algunas cuestiones que están en el libro para que ustedes les den importancia, ¿sí? En relación a esto que veníamos hablando, que la sexualidad para el psicoanálisis no es un dato natural, sino que es un efecto del atravesamiento del complejo de Edipo, la autora refiere que habla de una ruptura epistemológica, justamente una ruptura epistemológica con la sexología, desarrollada a fin del siglo XIX,
Porque es como una, ahí se habla de la sexología como una ciencia del comportamiento sexual. Y a nosotros no nos interesa tanto la cuestión del comportamiento, aunque eso son como las consecuencias de lo que a un sujeto le puede pasar, obviamente en la esfera de lo mental, ¿eh? Sino la sexualidad como construcción psíquica, ¿m? Como la historia sexual, digamos, ¿m? La historia del sujeto. ¿M? Eh, Al psicoanálisis le interesa, bien puntúa Tuber, su representación, digamos, subjetiva y social, más que el aspecto conductual o eh, naturalista de la sexualidad. ¿Mm? Eh, por eso dice la autora que el psicoanálisis no se ocupa del sexo como una diferencia anatómica, sino de la sexualidad como una construcción psíquica, ¿m? Como la posición del sujeto con respecto al deseo. Es decir, esta posición que el sujeto va a tener o tomar o poder tomar respecto del deseo, siempre van a estar articulado a estos complejos tan importantes que ya vamos a ir viendo, que son el complejo de Edipo, que Freud lo denomina como un complejo nuclear de la neurosis. Esto es importante, ¿sí? Que lo marque como nuclear, está en el núcleo, no se puede pensar de otro modo que a través de ese atravesamiento, por lo menos para el psicoanálisis, ¿sí? Y esta construcción con respecto a la posición deseante, ¿sí? Que siempre va a ser problemática, eh, sintomática, con ciertos obstáculos para el sujeto, y que los sujetos van a dar distintas respuestas frente a cómo posicionarse frente al deseo, en función de la historia, como sujetos, historia sexual que les atraviesa, que tienen que vivir en función, digamos, de ese contexto familiar, ¿no? En el cual uno ha nacido y que también se articula con la historia de los padres, la historia sexual de sus padres, ¿sí? Eh, en, esa, en ese cruce e interacción dinámica entre esas historias, historias de cómo una mujer se llega a constituir como madre, de cómo un hombre se llega a constituir como padre, y después de allí poder transmitir desde su historia también la sexualidad a ese hijo que pueda venir. Es decir, en todo este cruce de historias sexuales, de historias de vida, se va a configurar el sujeto. Y el sujeto también, no es que sea un producto eh, de la historia familiar, si no, no lo podríamos analizar. El sujeto es un efecto, pero él también tiene una respuesta frente a estos intercambios de la función materna y función paterna. Él también tiene una respuesta, por eso decimos de cómo se termina posicionando frente al deseo, lo cual pueden devenir en síntomas futuros, que es lo que fundamentalmente convoca a un análisis en un sujeto. También sitúa Tuber que, digamos, en el aspecto de la sexología, de la disciplina sexológica, se habla más bien del término necesidad, porque está más circunscripto la sexualidad entendida en última instancia a un fundamento biológico. Y no está mal que así sea, lo que sucede es que es una práctica médica y nosotros lo diferenciamos del discurso psicoanalítico, que es algo muy diferente. Y decía que el psicoanálisis se diferencia de este término de necesidad, porque en realidad para el psicoanálisis lo más importante es que esa satisfacción que el sujeto obtiene depende de cuestiones fantasmáticas. Ahí habla de las fantasías inconscientes, depende más de esto. Que estas fantasías inconscientes que se construyen en el complejo de Edipo y que son muchas de ellas como respuestas a la investigación sexual infantil de la que Freud habla, determinan tanto la elección de objeto, ¿no? Hombre o mujer, como el tipo de actividad sexual. Que incluso, digamos, Freud por momentos habla en relación a unos pacientes de la perduración por ahí patológica de la masturbación, que si bien es una práctica, digamos, ya originaria y que está presente en la infancia, no obstante persistir en ella y de una manera compulsiva, obstaculiza el intercambio y la relación con el otro sexo. Entonces, esto que puede tener grados en la interacción con el otro sexo, si se tornan de manera exclusiva, bueno, pueden configurar un síntoma o un obstáculo importante
al acceso del deseo del sujeto. Entonces, cuando decía actividad sexual, no solo sería la actividad, digamos, del intercambio genital, la cópula con el otro sexo, sino también que implica la actividad sexual, la masturbación, que algunos autores hablan como una suerte de cópula consigo mismo. Bueno, entonces es importante remarcar esto del fantasma, o de las fantasías inconscientes, que determinan la elección de objetos, por un lado, y, y el tipo de actividad sexual preponderante. Esto está configurado por la historia de ese sujeto que armó y que él también se posicionó para dar una respuesta a esta función materna y paterna, que son las que estructuran, complejo de Edipo mediante, su subjetividad, ¿sí? Y lo otro que quería remarcar, es importante esto de la sexualidad como una construcción psíquica, porque no está dado desde el comienzo la sexualidad, como una construcción psíquica y como la posición del sujeto frente al deseo. Esto es muy importante para el psicoanálisis, ¿sí? Porque cuando el psicoanálisis habla del sujeto, del inconsciente, habla de un sujeto de deseo. Sujeto es correlativo a sujeto de deseo. Cuando el deseo, por alguna, digamos, eh, connotación psicopatológica, queda abolido, es como casi si se perdiera el sujeto mismo. Sujeto y deseo como que van de la mano, ¿sí? Si se abole uno, es como que desaparece el otro también, ¿sí? Eh, bueno, por eso también dice la autora que en cuanto a la teoría psicoanalítica aparecen conceptos, ¿no? Que no se refieren a esta cuestión de la sexualidad como natural, sino aparecen en conceptos como fantasía, como pulsión, como narcisismo, como zonas erógenas, etcétera, ¿no? Que van a ser propios y, digamos, y específicos del psicoanálisis, ¿no? Para especificar la sexualidad, que es un tema complejo y que es difícil de hacer en un concepto unívoco para el psicoanálisis. También el concepto de pulsión, no sé si lo mencioné, que en la unidad 6 lo vamos a trabajar más en detalle, que acá haremos alguna mención para entender esta cuestión. Freud justamente introduce el concepto de pulsión. Hubo algunas traducciones que lo hicieron pasar como instinto, ¿no? En realidad Freud utiliza un término en alemán diferente, pero digamos, traducirlo como instinto, más allá de que se podría deducir del contexto, digamos, de los textos y del contenido, que no se estaba refiriendo, digamos, a una relación natural con el objeto, más allá de eso, era peligroso esa traducción en función del término instinto, ¿no? Aparte porque instinto en realidad eh, eh, remite a este vínculo predeterminado de los animales en relación a la especie, que están determinados genéticamente, y que es propio de cada especie animal. Eh, este, Hay como, digamos, una finalidad que ya está preestablecida, determinada por lo natural. Y Freud justamente eso es lo que quiere marcar como diferente, como que en el hombre, en el ser humano no hay una connaturalidad, no hay una relación natural en lo que respecta a la sexualidad con los objetos. En este caso, objeto de elección, amor, un hombre o una mujer, no hay una relación natural al respecto, ¿sí? De modo que por eso utiliza el término pulsión, para diferenciarse de una manera tajante con esta idea del instinto, que lleva todas las cargas, digamos, de la filosofía naturalista, que también lo vimos en la primera conferencia cuando hablamos de la formación de los médicos. Entonces Freud, ya al proponer este concepto de pulsión, intenta como empezar a conceptualizar algo tan particular de la sexualidad del ser humano, del sujeto, que tiene que ver, que está en relación al objeto al cual se dirige. Decíamos que si lo vemos desde el punto de vista naturalista, es como que, bueno, como que el hombre
biológicamente estaría determinado para orientar su sexualidad hacia la mujer y hacia la inversa, ¿sí? Pero Freud, cuando se refiere, digamos, a la pulsión, y en su texto así como paradigmático, que es Tres ensayos de teoría sexual, Freud va a analizar las perversiones sexuales, la sexualidad infantil y la metamorfosis de la pubertad, va a tomar esos tres referentes como para poder mostrar de distintas perspectivas que si hay algo que no está determinado por la naturaleza del hombre en relación a la elección de sus objetos sexuales, es justamente el objeto. El objeto. Por eso él va a definir, dejamos situado en primera instancia, como que el objeto de la pulsión sexual es contingente, ¿sí? No es natural, es contingente. Ahora, que sea contingente, o sea, que puede ser uno u otro, no quiere decir, no quiere decir que no esté sometido a alguna determinación o que no esté sobredeterminado. El punto es que, digamos, el objeto al cual se dirige la pulsión en el psicoanálisis está sobredeterminado, no es cualquiera tampoco, no es cualquiera, pero está determinado por su historia edípica, digamos así, por el atravesamiento del Edipo. ¿eh? Allí el sujeto va a encontrar, en función de las fijaciones que haya establecido o regresiones, va a encontrar aquel modo de actividad puntual que intenta expresar y encontrar para ejecutar con el objeto de elección sexual. Entonces, si bien eso no está determinado por lo natural, sí está determinado por su historia típica. Ahora, claro, como las historias de los sujetos en el intercambio con estas funciones paterna y materna son tan diversas y hacen a las historias también de cada padre y cada madre, de cómo llegan ellos a configurar estas funciones y cómo las sostienen, con sus síntomas, con más obstáculos, menos obstáculos, ¿sí? Cómo lo transmiten, que siempre hay una dimensión, digamos, fallida en el punto de que somos seres humanos y no nos podemos ajustar a una transmisión y no hay un Edipo, digamos, sano en el sentido de que, bueno, podrá ser menos patológico si se quiere, pero no caemos en este concepto ideal, digamos, de normalidad, ¿sí? Siempre alguna cuestión sintomática presenta, y Freud hasta incluso hablaba de los síntomas como la moneda corriente, ¿no? Lo que siempre está, digamos, como queja, como malestar, y que no necesariamente un sujeto va a llevar a una consulta por ahí terapéutica. Quizás en algún otro momento de su vida o quizás otro sujeto en otros contextos pueda por alguna cuestión sintomática iniciar una consulta. Bueno, esto quería marcarles como importante respecto de esa ruptura epistemológica es con la naturalidad. La sexualidad no es natural para el psicoanálisis, y esta diferencia entre, por un lado, la pulsión, que está en relación con el objeto para el psicoanálisis y es contingente, pero es una contingencia que más allá de la diversidad de objetos a la que puede responder, está determinada no por la naturaleza, sino por el atravesamiento de su historia dística. Para poner un ejemplo como más extremo, eh, un sujeto donde su actividad o práctica sexual es fundamentalmente fetichista, bueno, eso está determinado por el intercambio entre las funciones parentales y maternas y la respuesta del sujeto frente a la castración materna, ¿sí? A este complejo de castración que ya vamos a ir viendo. Cómo queda posicionado y cómo responde lleva a que ese sujeto tenga una suerte de fijación, diría Freud, y exclusividad a cierto fetiche como condición necesaria para llevar a cabo el intercambio sexual que implique otro sexo. ¿Sí? Eh, claro, también podría formar parte de un simple rasgo, ¿no? Un rasgo que está presente
en forma preliminar o formando parte como un accesorio del intercambio sexual. Pero cuando se torna con exclusividad y fijación, y es solo eso y nada más eso, y la satisfacción que se pueda lograr se consume a través de ese modo de práctica, ahí ya tenemos algo que trasciende el mero rasgo o la accesoriedad, sino que configura como una suerte de síntoma patógeno, digamos, ¿sí? Eh, Como para poner un ejemplo, entre otros, ¿no? Cuestiones donde se exacerba, digamos, el sadismo o el masoquismo, pero, digamos, sin entrar demasiado en ello, que son componentes que por ahí mínimamente pueden estar presentes en cualquier relación que entendemos como normal. El punto es cuando se llevan a grados extremos y tienen exclusividad y fijación, ¿sí? Solo se consigue algo de satisfacción cuando se repite esa práctica y únicamente esa práctica y no hay lugar para las diferencias, ¿sí? Para el intercambio de diferencias. O esas prácticas no llega a constituirse como un elemento más de accesorio entre otras a la cual uno podría digamos orientar a la consumación final del acto sexual. Eh, por lo pronto, en estos comienzos Freud lo plantea de esta manera. Bueno, ya entonces marcamos esta cuestión de la diferencia entre la pulsión, que es muy importante, y el instinto, ¿sí? Eh, Otra cuestión también importante que le aprovecho para marcarles aquí es que cuando Freud habla de pulsión está teniendo en mente este componente energético, económico, que mencionamos en clases anteriores, que es el factor energético de la vida anímica. No es tanto el componente representativo, aunque habla de una representación de la pulsión, o sea, como una representación de esa energía que impacta en el cuerpo, ¿sí? Pero básicamente es un concepto energético, un concepto económico, que dijimos anteriormente que es un poco lo que a Freud le va a traer un poco de problema acotarlo, porque no se puede cancelar, no se puede anular. Y a esto es a lo que voy. Freud, cuando se refiere al concepto de pulsión, habla de las exigencias de trabajo que le procura esto a el aparato psíquico. Eh, este, y dice que no se puede cancelar porque proviene del interior del cuerpo, ¿sí? A diferencia de los estímulos, dice Freud, exteriores, a diferencia de los estímulos exteriores que sí son cancelables por una acción motora. Por ejemplo, yo tengo un estímulo de luz que me molesta demasiado, bueno, con un movimiento de los ojos, la motricidad ocular, lo puedo evitar. O con respecto a los oídos, me los puedo tapar, si es un estímulo auditivo, de los cuales yo puedo tener cierta reducción o hasta puedo evitarlos. Pero, dice Freud, lo que respecta a la pulsión es como algo que puja en el interior del cuerpo y que no se puede cancelar, no se puede cancelar. Entonces, el sujeto de alguna manera tiene que mediatizar algún tipo de descarga, que pueda ser más directa o indirecta, ¿sí? Como puede ser las formaciones de síntomas, que son más indirectas, o por ejemplo la masturbación puede ser algo más directo, depende, pero no es anulable, no es anulable. Esto es importante porque acá hay todo un tema del aspecto cuantitativo, de bueno, cómo hacemos con esto, ¿no? De poder regularlo, no va a ser tan sencillo y Freud va a ir dando distintas respuestas a lo largo de su obra y se va a ir encontrando con distintos obstáculos también. Ustedes recuerden que hasta este momento, más o menos para Freud, rige en su idea de aparato psíquico, esto que vemos del primer modelo de aparato psíquico, rige una suerte de principio que podemos llamar el principio de placer-displacer, y que él plantea básicamente como que los procesos psíquicos tienen como finalidad, digamos, mantenerse en un estado de tensión bajo, ¿sí? Lo que él llama por ahí, como que el principio lo llama por ahí principio de constancia, y habla de una suerte de homeostasis en el aparato, como que cuando hay una suba de tensión que genera displacer, dice, busca el aparato de alguna manera, instrumentando mecanismos de defensa sobre la respuesta que pueda en ese momento, lo que busca es atenuar esa tensión, esa elevación de energía, de sumo del
quantum de energía, acotarlo, bajarlo, para otra vez lograr este placer. Digamos, el placer estaría dentro del marco de lo que sería el correlato de una baja de tensión. Por eso dice como que regiría un principio homeostático. Esto lo dice Freud en función de la aparatología, de la concepción energética del momento. Este tema después se le cae a Freud, no es tan así, porque, bueno, uno puede decir que la única que funciona como un homeostato es la heladera, digamos, que cuando adquiere un cierto umbral, corta y vuelve otra vez. Pero bueno, nosotros no somos un aparato, por más que tengamos esta metáfora de aparato del inconsciente, sino que el problema que siempre va a encontrar fuera de posteriores es que el tema de la posición del sujeto frente al deseo siempre genera una suerte de tensión. Entonces es como un poco ideal pensar que el aparato psíquico se pueda regular y estar en un principio de placer permanentemente. Aparte de Freud, luego con otros referentes clínicos se va a encontrar como que también va a haber no solo tensiones displacientes que generan displacer, sino que también va a haber tensiones que generan placer. Entonces se va a encontrar con esa paradoja, ¿no? Que el sujeto en un estado de tensión también le genera placer, ¿no? Entonces va a tener que repensar algunas cuestiones y armar algún dispositivo distinto y reubicar algunos conceptos en función de esto que él va descubriendo también en la clínica. Nos referimos al análisis con sus pacientes. Esto son cuestiones que se van a ir trabajando más en la segunda tópica y a partir del texto del más allá del principio del placer. Por esto, eso del más allá, ¿no? El principio del placer es ahora, pero después viene esto del más allá, que son una suerte de malestares displacientes, pero que generan placer para el aparato psíquico. Esto por ahora Freud no lo ve, no lo trabaja, pero sí va a ser más adelante. Bueno, les decía esto de, volviendo a la pulsión, estas diferencias que hemos transmitido eh, son muy importantes con respecto al estímulo, las cuestiones que maneja, digamos, Silvia Tuber, es importante que las tengan en cuenta. Y otra de las cuestiones que también nos sirve para ir repasando un poco lo que vimos en relación al trauma, es que Silvia Tuber hace una mención de un texto que llama la sexualidad en la etiología de las neurosis, es decir, la sexualidad en la causación, quiere decir las neurosis, ¿no? Y dice que allí Freud dice que digamos, la etiología, por el contrario, no tiene que ver con un signo de degeneración general como lo planteaba en el campo de la medicina o la psiquiatría en ese momento, sino que radica en sucesos acaecidos en la infancia. Y habla específicamente de impresiones relativas a la vida sexual. Impresiones, en otro texto habla de irritaciones, ¿sí? En relación a lo sexual. Y dice Freud, las experiencias infantiles pueden tener un efecto aparentemente insignificante, lo que vimos con los dos tiempos del trauma, ¿recuerdan? Como esa primera escena no comprendida o insignificante que no produce efectos, que en el momento que se produce, y que luego deviene un efecto patógeno a partir de una segunda escena que reactiva la primera. Freud habla por ahí de efecto a posteriori, en alemán el término es Naturlich, los franceses hablan del efecto après-coup, ¿no? Como que en una línea de tiempo, digamos, lo que va después va a resignificar lo anterior. Lo después significa lo anterior. Lo posterior significa lo anterior. O sea, como que, en textos, por ejemplo, como la iniciación del tratamiento, que son textos técnicos, Freud dice cosas así como que uno escuchará del paciente muchas veces cosas que no comprenderá o que más adelante comprenderá. O sea que uno tiene que esperar los sucesos posteriores o los relatos de sucesos posteriores para abrochar la significación de muchas cuestiones que uno escucha en el relato no comprendidas para el analista y muchas veces tampoco para quien la relata, el paciente. Esta lógica, digamos, de après-coup, donde lo posterior significa lo anterior, estos dos tiempos que tienen que ver con la lógica del trauma son muy importantes, ¿sí? Porque hacen una lógica de producción sintomática. Que recuerden que siempre lo patógeno va a ser el recuerdo, no el acontecimiento en sí.
El acontecimiento en sí no es que es nada, pero entra una suerte de relatividad en función de cómo se articula y se entrelaza o se encadena con distintos aspectos de su historia familiar, de un sujeto. Eh, entonces, digamos que en este texto paradigmático que los tres ensayos de teoría sexual, Freud sienta las bases, ¿no es cierto?, para una teoría sexual, no sexológica, sino sexual, que se va desarrollando al correr de toda su obra psicoanalítica. Les repetía, va a estudiar las valoraciones sexuales, la sexualidad infantil y la metamorfosis de la pubertad. El momento puntual es la metamorfosis porque de la pubertad, ¿por qué metamorfosis? Por los cambios hormonales que aparecen tanto en el hombre como en ese adolescente como en esa adolescente, que de alguna manera va a potenciar las excitaciones sexuales y que el sujeto tiene que poder ir reacomodando de alguna manera la subjetividad, ese aparato psíquico se tiene que ir reacomodando para procesar y metabolizar estas demandas que el cuerpo, ¿no?, ya le procura, y hay que ver cómo la subjetividad puede tramitar ellos. Por eso, digamos, siempre en la adolescencia, bueno, es como que el cuerpo parece que se desborda a lo que la subjetividad puede aprender en sentido de aprensibilidad y subjetivar y tramitar todas estas experiencias del cuerpo que son tan importantes en ese momento por la cuestión hormonal. Aparte porque también desde el punto de vista subjetivo, el adolescente encuentra en un momento de transición donde ha abandonado los referentes, digamos, de identificación parentales de los padres para ir construyendo nuevos referentes, ¿sí? Los desexualiza, los critica, ya no son, digamos, los padres garantizadores de la existencia, empiezan las críticas, los ve más como humanos, pero al mismo tiempo tiene que construir y proyectar otros referentes para armar de alguna mente su identidad imaginaria, ¿sí? Aquello que lo sostiene como consistencia imaginaria, ¿sí? Por eso es un momento, digamos, así como eh, laxo, lábil, y depende de las historias, pueden ser más críticos que otros eh, para un adolescente, ¿no? Teniendo en cuenta también el ámbito familiar en el cual se desarrolla su psique, se construye, y las respuestas que obtiene y que él puede dar también frente al enigma de la sexualidad, ¿no?, que tiene que algún tipo de respuesta dar y construir algún tipo de identidad o de identificación, las nuevas identificaciones que tiene que ir armando. Para poder decirse soy, ¿no?, muchas veces marcando la diferencia con los padres, ¿no? Que bueno, las distintas sintomatologías acentúan más o menos los discursos que los adolescentes van configurando respecto de eso. Bueno, este, hay otro concepto que yo quería marcar, donde Silvia Tuber habla de la realidad psíquica. Esto está en correlación con los fantasmas inconscientes, ¿sí? Es importante que lo tengan en cuenta porque ustedes adviertan que en el psicoanálisis no hay una en realidad, digamos, empírica, ¿sí? En el sentido nosotros constatamos la objetividad, y si un paciente nos habla, digamos, de su pareja o de su padre o de su madre, nosotros leemos que eso que dice el padre es objetivo. No, eso está mediatizado, no es que sea falso, pero que es una construcción, está mediatizado, está atravesado por una versión que corresponde a la historia y al vínculo que él armó con esos padres o con esa pareja, y que evidentemente tiene efectos para su subjetividad, obviamente padece y puede tener destinos terribles como puede ser un acto suicida, pero no por eso estamos hablando de que esas versiones son objetivas, ¿sí?, sino que son subjetivas y que ponen a una realidad psíquica. Y hablar de realidad psíquica no hay que tomarlo un término peyorativo, sino que la realidad psíquica es la realidad donde se conjugan el pensamiento y la fantasía. Y cuando digo fantasías tampoco lo digo en sentido peyorativo, sino como aquello que le permite a un sujeto muchas veces sobrellevar situaciones muy terroríficas desde la realidad material, por decirlo de alguna manera.
Muchas veces las fantasías son como una suerte de trinchera que le permite a un sujeto sobrevivir y llevar situaciones de mucho terror, ¿no? Piense, por ejemplo, en la película de La vida es bella, como el padre construye a través con el hijo una suerte de diálogo creativo donde le hace entender al hijo que forman parte de toda una situación que ellos están como una suerte de jugando en ese punto, y de alguna manera ese discurso y esa ficción que crea el padre con el hijo, a través de su función paterna, permite de alguna manera que el hijo no quede, digamos, aplastado, abolido por el terrorismo, digamos, que introduce el fascismo, y el padre logra, digamos, a través de su función hacer como una mediación y transformar ese discurso tan destructivo, ¿no? Tan terrible, transformarlo en una producción, digamos así, ficcional, donde se arman determinados roles y constantemente está con el chico tratando de encontrar una respuesta y mediatizando un juego frente a eso que supuestamente se armó como una ficción. Pero eso le permite darle una suerte de caparazón, digamos, subjetiva, e instalar una suerte de juego para producir una satisfacción posible en ese contexto tan terrible que, bueno, hace posible que un niño, en ese caso, no se sienta traumado o aplastado por una situación de esa naturaleza tan terrible. De modo que la realidad psíquica es una realidad que debemos tener en cuenta, y que recuerde que en la primera conferencia Freud decía que a los médicos que ustedes están acostumbrados a despreciar lo psíquico, el hecho psíquico, como que lo desprecian, pero cuando el hecho psíquico no se corresponde con la materialidad, por eso como los médicos hacen esa suerte de oposición, ¿no? El objetivo y lo subjetivo. Entonces como el objetivo es la verdad y lo subjetivo parecería que es un desajuste, es una distorsión de esa objetividad. Y en realidad el concepto de realidad psíquica intenta en Freud superar esas antinomias del objetivo, de los objetivos, del mundo interior y el mundo exterior. Como cuando estoy en el mundo interior estuviera, no sé, con mis fantasmas conviviendo, y cuando salgo afuera, no sé, así hablando lisa y llanamente, me encuentro con el mundo exterior, como si no hubiera, digamos, una interrelación todo el tiempo entre lo interior y lo exterior. Pero las palabras interior y exterior no nos sirven, digamos, como para pensar esa continuidad. Parecería como que son compartimentos estancos muy diferenciados, y que cuando uno entra de afuera parece que se mete en su mundo interior y deja de ver su mundo exterior, y en realidad que no es tan así. Freud habla, Lacan también habla como que hay una dialéctica, ¿sí?, entre estos, que en realidad no son dos mundos, sino que es un mundo que el sujeto le toca vivir, y que él le va contando esas vivencias, le va dando versiones, y en función de eso que él se encuentra en lo material, digamos, construye una versión atravesada por sus impactos subjetivos. Por eso hay personas que contarán frente a un suceso traumático de la realidad material, tendrá una versión mucho más angustiosa, otros no tanto, del mismo hecho. ¿Por qué? Porque tiene que ver en cómo atraviesa eso al sujeto mismo. Entonces, la realidad es una realidad versionada, se tiene que dar versiones, se tiene que contar sobre lo que nosotros vivimos afuera y cómo lo vivimos, ¿sí? Por eso es importante el estatuto de la palabra, que también hablamos al comienzo. Es importante tener en cuenta este estatuto de la palabra, que crea esa ficción, que da una versión de los hechos y que configura esa realidad psíquica, que en última instancia es aquella con la cual el sujeto trabaja, ¿sí? El sujeto, el sujeto trabaja, pone a trabajar, y es con la cual el analista interviene sobre esa realidad psíquica. Eh, bueno, otra cuestión por ahí para marcarles, ya nos meteríamos después con lo que sería eh, el tema de las fases libidinales. Bueno, ustedes piensen que Freud, marcado un poco por el positivismo de la época y la teoría de la evolución del momento, habla, ¿sí?, de la evolución de la libido, habla de fases de la libido,
aunque en términos fases lo utilizan en el año 1923, bastante avanzado, no cuando escribe Tres ensayos en 1905. También habla de organización libidinal, que es como un concepto, a mi modo de ver, más interesante, la organización, porque los de fases libidinales nos lleva a la idea de la embriología, que de hecho Freud lo extrae de ahí, de cómo va evolucionando el feto, ¿sí? A lo largo de las distintas semanas y meses, y tiene una fuerte connotación, digamos, de continuidad, de linealidad, una concepción de tiempo que tiene que ver con la geometría euclidiana, que es como una recta, ¿no? Y que muchas veces después se traslada al ámbito de la psicología evolutiva y que se plantean las fases simplemente como características que le sucede a un niño que va pasando en el primer año con la fase oral, en los 2 o tercer años con la fase anal, y a partir de los más o menos 5 años con lo fálico, como el acceso o la interrelación con lo edípico, ¿no? Como fueran características que tuviera que ir atravesando. Y la realidad es mucho más complejo que eso, porque Freud, estas fases de organización, eso es importante de la libido, cómo se organiza la libido en relación al objeto. Son fases que Freud las construye, por un lado, observando a los niños, pero por otro lado, recuerden que la observación era subsidiaria, nosotros dijimos en el psicoanálisis, no es que no esté, pero es subsidiaria, no es la que determina. Pero el otro punto de apoyo, referente importante por lo cual construye esta fase Freud, es escuchando en su análisis clínico, psicoanalítico, a sus pacientes adultos. O sea, que es algo que Freud lo deduce de la intervención con pacientes adultos, porque Freud trabajó con adultos. ¿Sí? Freud no trabajó con niños. De hecho, de Juanito no fue un tratamiento con Juanito, fue una especie de cuasi tratamiento, y Freud construye todo esto de la sexualidad infantil a partir de inferencias de la sintomatología, los fantasmas y los recuerdos inconscientes que va trabajando con los adultos. Entonces, tenemos que perder de vista esta cuestión. Freud desde ahí, y corroborando esto en los niños, Freud construye las fases, pero no es una cuestión observacional al modo naturalista, que el chico cuando nace, la fase oral, el dedo en la boca, después lo anal, no es así. Es una construcción que va desde lo inconsciente, desde el discurso y relato de los adultos, y Freud lo lleva a pensar en cómo habrán tenido lugar y cómo se fueron construyendo ellas en el desarrollo de un individuo, ¿sí? desde niño, ¿sí? Pero no las construye como un seguimiento de adquisición evolutiva de los chicos. Entonces, básicamente tenemos que situar la fase oral, la fase anal, la fase fálica, ¿sí? Y la fase genital. Después hay un periodo de latencia, que es otra cuestión, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. Lo importante de la fase oral, digamos, es que tiene una fuente, digamos, en la boca, la mucosa bucal. Y que es una fase importante porque se apoya en la función de nutrición, que es la primera que el chico tiene contacto con la madre. Pasa que después se independiza de ella, ¿no? Es como que el chico en pos del alimento, de alimentarse, nutriéndose con el pecho materno, después dice Freud, hay un placer que se independiza, ¿no? de la leche, del nutriente que puede procurar el pecho materno, y que procura una satisfacción independiente, que Freud lo llama el chupeteo, ¿no? Como chupetear en vacío, que ya había sido señalado por pediatras de la época, como Lineker, por ejemplo. Como que se apoya en la función nutriente, pero después se independiza. Y ahí Freud ubica el tema de la satisfacción pulsional que eso procura, ¿no? El contacto de los labios con el pezón materno. Esto es importante. Freud le atribuye también un carácter, un valor paradigmático, ¿no? En esta fase oral, como de marco para todas las satisfacciones posteriores. Recuerden cuando hablamos de la experiencia de satisfacción, de esas primeras marcas del encuentro con el otro materno, en relación al tema del primer modelo del aparato psíquico. Hay un encuentro ahí muy importante, por eso le da ese valor paradigmático como inscripción de una satisfacción que, si bien no es total,
es una marca de satisfacción que el sujeto intenta volver a recuperar una y otra vez, ilusionando que podrá volver a tener esa totalidad que en realidad fue perdida, digamos, ¿sí? Bueno, ahora más o menos ya para el segundo video voy a ir precisando un poco más cada una de las fases, y continuamos con esto de la teoría sexual, así entramos más en detalle en cada una de ellas. Bueno, les mando un saludo y espero que se encuentren bien. Perdón, acá le tengo que dar para terminar en este.